Gracias por la invitación, a Filip, a Lila y a Fidel también. Bueno, con Dani un poco la charla de hoy iba por este lado, por ahí parece un poco ambiciosa, pero en realidad lo que queríamos compartirles es más bien un punto de vista vinculado a algunas cuestiones que hemos visto y venimos recolectando vinculadas a los cambios contextuales o a los cambios culturales, y que probablemente sean cuestiones las que revisemos hoy, cuestiones que veamos en los próximos, por lo menos en la agenda de los próximos 5 o 10 años posiblemente, por esto que les decimos, ¿no? Que son cuestiones que son bastante estructurales y que a lo largo de la presentación creo que van a ir pudiendo ver que tocan muchas categorías, ¿no? Que realmente tienen como esa trazabilidad en diferentes industrias. Entonces, un poco para ir ya directamente a esa agenda que trajimos para hoy, vamos a ver como 3 grandes bloques. Uno de ellos tiene que ver con el tema de la crisis de confianza en el mundo de los datos, podríamos decir, lo que es la atención atomizada a partir de lo que es la fragmentación de pantallas, de medios y de mensajes. Y el tercer punto tiene que ver con lo que podemos llamar aceleradores de cambios de consumo, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el gran peso que tiene el ecosistema digital en el día a día de las personas. Vamos a ir revisitando cada uno de estos grandes módulos a partir de ver ese contexto, la acción, y ahí tiene más que ver con nuestro punto de vista o nuestras recomendaciones podrían ser para poder abordar cada una de estas cuestiones. Y cuando hablamos de inspiración nos referimos a algunos casos que puedan ilustrar un poco cómo algunas compañías o algunas marcas están trabajando, digamos, estos desafíos. También vamos a ver algunos insights de lo que es Meaningful Brands, que posiblemente hayan escuchado hablar de Meaningful Brands, y si no, es brevemente, después Dani va a contar un poquito más en detalle. Es un framework estratégico que tiene el grupo Havas, que analiza la conexión entre las marcas y las personas. Entonces vamos a tratar de compartir algunos insights vinculados al nuevo estudio, al estudio de 2021. Y finalmente vamos a hacer como una suerte de recap o resumen de un poco de todo lo que aprendimos en todo este recorrido, ¿sí? Así que bueno, sin mucho más, avanzamos con lo primero que les comentábamos, que tiene que ver con la crisis de confianza. Entonces acá vamos a ir viendo varias cuestiones. La primera tiene que ver con que a nivel general, en los últimos años comenzó una conversación que cada día tiene mayor importancia, ¿no? Y refiere a la preocupación generalizada de la opinión pública y los mismos usuarios respecto al tema de la recolección y manejo, ¿no?, de la información personal, privada y propia. Muchos de estos cuestionamientos se le atribuyen a las grandes compañías tecnológicas, como ven acá, que están agrupadas, ¿no?, bajo este neologismo que básicamente son las iniciales de estas compañías, ¿no? Un Google, un Apple, un Facebook, Amazon y Microsoft. Y que lo que realmente empezó a pasar es que a partir de estas compañías se puso en agenda un debate mayor, ¿no?, acerca de la legitimidad del uso de los datos y la preocupación acerca de la privacidad de las que les mencionaba, principalmente porque estas compañías concentran al menos el 40% del tráfico digital mundial, ¿no? Entonces, lo que empezamos a ver, lo interesante que empezamos a ver es que por ahí empieza a haber como una tensión contra estas grandes corporaciones, y este oligopolio se empieza a ver desestabilizado. Y mucho de esto venía ya hace unos años, en 2018, posiblemente recuerden de lo que fue el escándalo de Cambridge Analytica, donde Facebook fue acusado, ¿no?, de la explotación de la información personal de los usuarios en la plataforma, y a partir de ahí, por supuesto, quedaron abiertas un montón de cuestiones y de preguntas vinculadas al derecho a la privacidad, ¿no? Lo cierto es que en el contexto en el que estamos, las plataformas digitales, la tecnología, las aplicaciones, las redes sociales, los sitios, el e-commerce, hicieron posible en algún punto que estos datos personales sean accesibles y fáciles de recolectar, ¿no? Entonces, justamente estas compañías hoy se encuentran en un momento histórico, podríamos decir, de emergencia de un montón de grupos de defensa en el mundo, vinculados a justamente el trabajo sobre el derecho a la privacidad de los datos y portabilidad, para lograr en algún punto estandarizar, ¿no?, herramientas que permitan a las personas proteger esa privacidad digital, ¿no? De hecho, lo que estamos viendo es que de aquí a unos pocos años, el 65% de la población mundial tendrá su data protegida, y lo que hoy en realidad es un 10%, ¿no? Hay ya como una estimación de que esto en muy poco tiempo debería, por lo menos hay una intención muy grande y hay un trabajo muy grande para que esto realmente este tema de la privacidad esté bien al frente
y realmente se genere un cambio, ¿no? La segunda cuestión que es también interesante, vinculada al tema de la confianza, por ahí tiene más que ver con el tema de los impactos de los consumos culturales, que en realidad no hacen más que poner en evidencia, ¿no?, esta realidad a la vista, y no por nada lo que estamos viendo aquí, ¿no? El 43% de los usuarios globales no confían, o tienen confianza, perdón, son muy pocos, tienen confianza en las redes sociales, ¿no? Y este tipo de contenidos, que es interesante, que genera una reacción inmediata, y fíjense que lo que fue el dilema social, este contenido de Netflix, pero también si lo pensamos en las otras producciones documentales de Netflix vinculadas al tema del medio ambiente, por ejemplo, la fauna marina y demás, de golpe se vuelven los nuevos afiches de protesta. En el barrio, en la zona, en casa he visto en las paradas de colectivo, muchos de estos afiches impresos pegados ahí, ¿no? Como esta apropiación de estos discursos o estos consumos culturales para poder impulsar o generar estas nuevas causas, ¿no? Como banderas de estas nuevas causas. Y finalmente, parte de las cuestiones que tienen que ver con la cuestión de la confianza o la desconfianza, es algo que por ahí era como la pospandemia, ¿no? Esta infodemia vinculada al tema del fantasma de las noticias falsas, toda esta dificultad que cada vez es más amplia, ¿no?, de poder distinguir o poder diferenciar qué de toda la información que circula en Internet es verdadera, ¿no?, y qué no lo es. Entonces ahí aparece algo muy interesante que tiene que ver con que hay una gran preocupación respecto de esto, y lo que empieza a ser muy relevante hoy por hoy tiene que ver con que en un contexto como el actual, ¿no?, en una pandemia que hemos atravesado, estamos atravesando una pandemia, el acceso a la verdad es la máxima prioridad, ¿no? En algún punto asegurar ese acceso a la verdad es la máxima prioridad. Han surgido muchas cuestiones vinculadas a esto, muchos sitios vinculados al tema de la fiabilidad de la información, como chequeado.com, también confiar.com, digo, hay varios que están trabajando o vienen trabajando en esa línea en pos de justamente impulsar o generar esta cuestión de acercarle a las personas la verdad, ¿no?, y chequear las noticias que circulan en Internet. Entonces, un poco cuando hablamos de este punto de vista o estas acciones vinculadas a cada una de estas cuestiones que vamos a ir viendo, lo que empezamos a ver es que a nivel de este oligopolio hay una cuestión de búsqueda de transparencia, necesidad de transparencia, y si lo pensamos desde el punto de vista de las marcas, en realidad lo que las personas esperan, lo que estamos viendo es que no es que las marcas de esto, ¿no?, que pasen de la noche a la mañana a volverse responsables, pero sí hay una necesidad de que haya un transite ese camino, ¿no? Las marcas tengan una decisión, realmente una posición tomada respecto de tengan una postura tomada respecto de esto. ¿Para qué? Para adaptarse justamente a los cambios de la dinámica, podemos decir, de contexto, pero siempre poniendo en perspectiva y en foco lo que es la privacidad, ¿no?, de los usuarios. Veíamos que 8 de cada 10 consumidores volverían a consumir una marca si es transparente, ¿no?, después de una mala experiencia. De manera que el tema de la transparencia, puesto en perspectiva desde el punto de vista de privacidad, pero también desde el punto de vista del consumidor y los productos que consume, también es algo que estamos viendo y que es muy fuerte y es muy importante. Respecto al tema de los consumos culturales, aparece el compromiso, pero un compromiso que casi que se podría distinguir o abrir o matizar en 3 cuestiones que nos parecen como también interesantes, que es el tema de la coherencia, identificando qué para las personas realmente es lo relevante y lo importante, y a partir de ello ver cuáles son las soluciones reales, ¿no?, en este tránsito, en este camino en el que les mencionaba anteriormente. El tema de la constancia, y acá aparece algo también que tiene que ver con una mirada a largo plazo, no esta idea de aprovechar solamente el momento, no esta idea de pararnos por ahí sobre un efeméride, ¿no?, o no esta idea de muchas marcas abriendo su logo o cambiando sus colores para, digamos, comprometerse de alguna manera con ciertas cuestiones, sino más bien trabajar en una coherencia a largo plazo. Y el tercer punto, que también aparece acá, tiene que ver con información, y fundamentalmente con esta idea de las marcas hacen muchos esfuerzos, ¿no?, por comunicar sus marcas y sus productos, pero también la idea acá es preguntarnos si invertimos lo suficiente en comunicar nuestros compromisos, o los compromisos que las marcas asumen, ¿no? Y esta idea de comunicarlos es la idea de darle mayor escala, ¿no?, de darle mayor alcance y acercar, digamos, estas acciones hacia los consumidores, hacia los usuarios, hacia las personas. Y el tercer punto del tema de discurso tiene que ver con algo que también claramente a partir de lo que fue el siglo XXI y el ida y vuelta que inauguraron las redes sociales, empieza a mostrar que el discurso ya no se construye
en forma broadcasting, ¿no? O en el formato unidireccional, sino en el ida y vuelta entre las personas y las marcas, de manera que esta apertura en los espacios, digamos, de intercambio y de comunidad, ese término es algo muy importante que les queremos señalar y dejar muy presentes por ahí hoy, tiene que ver con esta idea de justamente de poder co-crear o construir de la mano del consumidor o de las personas, inclusive las personas en los diferentes espacios de intercambio, en las redes, digamos, en donde de alguna manera se expresan, poder las marcas tener una participación allí, poder las marcas curar cierta información y cierta experiencia, y tal vez ese es un rol interesante para poder asumir. No solamente crear esa conversación, sino formar parte de esa conversación para poder, digamos, conectar. Como estamos hablando de confianza, también hay una recomendación que tendría que ver con, desde el discurso, apoyar medios o editoriales fiables, confiables para las personas, para los usuarios, medios que realmente las personas puedan confiar, independiente de su línea ideológica, ¿no? Pero que sabemos que allí puede haber un acceso a la verdad, ¿no? Entonces acá vamos a ir viendo algunos ejemplos que les trajimos como para poder aterrizar un poco estos conceptos, algunos de estos conceptos de los que hablamos. Y el primero tiene que ver con esta idea de el contenido real y fiable, ¿no? Esta idea de cómo la marca puede trabajar sobre esta idea de sacar del medio toda esta cuestión de dificultad, ¿no? De poder saber qué es real, qué no lo es, pero también al mismo tiempo de generar una cercanía con el consumidor desde justamente escucharlo, ¿no? Y poner en perspectiva lo que piensa y su experiencia. Entonces este es el caso en España de Decathlon, este sitio está vigente, si ingresan a comunidad.decathlon.es lo van a poder ver. Ellos lo que proponen acá básicamente es un sitio en donde los usuarios pueden compartir su experiencia, o se los invita a los usuarios a compartir su experiencia vinculada con actividades outdoor o deportivas, y dentro de todo este ecosistema empiezan a aparecer varios assets que son interesantes que la marca construye, ¿no? Por ejemplo, videos, tutoriales de expertos hablando del deporte, pero no solamente expertos, sino también personas reales que por ahí comparten su experiencia porque tienen cierta especialización en ciertos territorios, si se quiere, o en ciertas cuestiones, y también tienen ese lugar. Están también esas notas que funcionan como una suerte de blog, que tienen lugar en el mismo, como parte del contenido mismo de la marca. Por ejemplo, lo que vemos acá en el ejemplo es Beatriz González escribió una nota vinculada a cómo preparar la mochila de campamento, y de golpe esa noticia está también integrada con el e-commerce, ¿no? Porque de la mano del tema de contenidos también hay un producto asociado, linkeado, contextualizado, que tiene relevancia a partir de justamente tener como una coherencia, si se quiere, con el contenido al cual está asociado, ¿no? Entonces, en algún punto, este tipo de experiencia o este tipo de iniciativa parece ser interesante porque hay un aprendizaje detrás de esto, que es que los puntos de contacto, como por ejemplo en este caso un sitio web, se pueden pensar como puntos de confianza. Y ahí está como el aprendizaje, ¿no? de esta idea que hablábamos de comunidad. Cómo los puntos de contacto que las marcas accionan se deberían o potencialmente se podrían convertir en puntos de confianza para el consumidor, y de esa manera lograr volverse más relevantes, ¿no? En su día a día, o digamos en su relación que construyen con las marcas. El siguiente tiene que ver también con esta idea de comunidad, pero llevada por ahí más al, si se quiere, al producto, y esta idea de comunidad protagonista, pero llevada al producto. Este es un ejemplo de una empresa que se llama ¿Quién es el jefe? Iniciativa europea, es de Francia inicialmente, en España también está, y acá empieza a aparecer otra cosa, que es una partida donde todos ganan, en donde participan los consumidores eligiendo qué productos les interesaría que una marca como Quién es el jefe produzca, ¿no? Ellos ya avanzaron con iniciativas como esta que ven aquí, la leche, huevos, el aceite, y están buscando ver si desarrollan otros. En este caso el que viene parece ser las naranjas, pero aparecen otra serie de productos, como ven ahí en el último de los ejemplos. Pero la idea es acá que la gente no solo elija los productos, sino también el precio que estaría dispuesto a pagar, y al mismo tiempo esto se produce con productores locales, de manera que esto tiene un impacto interesante sobre todo lo que es la economía local, ¿no? Y los productores locales, y al mismo tiempo, como tercer agente que entra en este triángulo, aparecen las cadenas, ¿no? Las grandes cadenas, en donde hoy lo que sabemos y estamos viendo es que estamos ante el tema de la ley de góndolas, donde las grandes cadenas las grandes superficies tienen que darle este espacio a los pequeños productores, pero que empiezan justamente a tener
esta oportunidad de integración de este tipo de iniciativas que pone en perspectiva o pone en mayor peso al rol que tienen las personas, ¿no? En esta idea que les mencionaba antes de comunidad y de co-creación. De manera que así como veíamos esa comunidad protagónica desde el punto de vista de los contenidos, y esos puntos de contacto convertidos en puntos de confianza desde ahí, también lo podemos ver a nivel producto, en este ida y vuelta, que hay iniciativas que de alguna manera lo están empezando, o lo vienen haciendo y lo vienen favoreciendo, ¿no? Y el tercero, que les trajimos también en esta línea, en este contexto de confianza, es esta iniciativa de hace poquito tiempo, que es de fines de julio, que vemos la comunicación de Carrefour, que básicamente lo que ellos hicieron fue integrar lo que es la tecnología de blockchain a su marca propia de carnes. Esa tecnología de blockchain lo que va a permitir, lo que está permitiendo es que las personas puedan acceder y tengan trazabilidad a toda la información del producto, desde el momento en que se ha producido, se ha elaborado, hasta el momento en que se ha distribuido y llega al punto de venta. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona con un QR pegado e integrado a lo que es el pack del producto, ¿no? al pack de la carne. El usuario, la persona lo escanea y ahí inmediatamente accede como una suerte de ficha técnica en donde observa y puede acceder a toda esa información, ¿no? La información del recorrido por el frigorífico, toda la cadena de abastecimiento, el número de lote, ¿no? Cuándo se produce, la fecha, ¿no? de vencimiento, la fecha de oración, de vencimiento, y bueno, y puede conocer todo el origen, si se quiere, todo el proceso, digamos, de la producción a la góndola, lo cual es bien interesante, y que hay otras marcas en otros lugares que también inclusive suman la parte de las certificaciones, ¿no? Entonces, en un contexto donde estamos en un consumidor cada vez más consciente y no más preocupado acerca del origen de los productos y de lo que consume, empiezan a haber iniciativas que buscan resolver esa desconfianza, si se quiere, o esa necesidad de confianza, por ponerlo del otro lugar, que las personas tienen, como en el caso de Carrefour, que este caso es local y es reciente, pero nosotros hemos visto otros casos en otros mercados y en otros países, y esto sigue pasando, esto realmente está latente, y sobre todo sobre productos nuevos, por ejemplo leches vegetales, ¿no? Productos que la gente por ahí no conoce tanto, entonces esto podría resolver también algo más que tiene que ver con la información, ¿no? Acceder a información y información fiable, otra vez, para ponerlo en la perspectiva de esto que estábamos hablando, ¿no? Bueno, gracias Rodrigo. Recién Rodrigo contaba lo que tenía que ver con esta idea de comunidad que se veían en estos casos de España, pero también nosotros le encontramos una aplicabilidad local acá en Argentina. En un estudio que hicimos de retail hace muy poquito, en mayo, lo que vimos fue que la parte colectiva a las personas les importa muchísimo, cada vez más, está incluso en línea con lo que les importa en términos de lo funcional que una marca tiene, o que cómo la eligen. Cuando eligen quizá un supermercado, lo eligen por las ofertas, por la disponibilidad de producto, pero también el peso que tiene la cuestión colectiva, lo que la marca puede hacer en términos de lo colectivo. ¿Y qué cuestiones de lo colectivo son las que importan, e importan mucho? Es que las actividades, primero, utilicen proveedores locales, que den trabajo, en primer lugar, digo, las marcas que dan trabajo aparecen consideradas, y a veces es algo que no se comunica con mucha frecuencia, sobre todo en marcas grandes, que den trabajo, que estén insertas en la comunidad, que sus actividades beneficien a la economía del país. Son aspectos que las personas les están prestando cada vez más atención, en contexto de crisis cada vez más pesa esto, y la verdad que es una cuestión a comunicar y a llevar al frente, porque es algo que a las personas les importa, la valoran, y además que les importe y que la valoren, es una cuestión que forma parte del peso de lo que toman en cuenta al momento de elegir una marca. Y cuando una marca trabaja en pos del bienestar, en términos de comunidad, el consumidor automáticamente cambia su imagen, y también esto termina repercutiendo en indicadores de negocio, porque probablemente la elija más. La confianza, que es lo que venimos hablando, de la crisis de confianza, está en uno de los niveles más bajos. Meaningful Brands es un estudio que nosotros lo venimos haciendo en Havas a nivel global hace 12 años, y la confianza en las marcas, fíjense lo que es en Estados Unidos, en Europa Occidental, en toda Europa. El nivel de confianza está en niveles bajísimos. En Latinoamérica crece un poco más, en los países menos desarrollados la confianza en las marcas
está un poquito más elevada, pero en los países que quizá tienen muchas problemáticas resueltas, la confianza está desplomada. Y básicamente es la diferencia entre expectativa y realidad, esta cuestión de lo que las personas esperan de las marcas y lo que las marcas terminan haciendo a través de mensajes poco creíbles o poco fiables. Este nivel de confianza que está en los niveles más bajos es lo que nos permite ver a través de Meaningful que 3 de cada 4 marcas pueden desaparecer y todas las personas seguirían su vida como si nada. Y la verdad que si nos pensamos nosotros mismos en términos de consumidores nos pasa un poco esto, de ver de que las marcas cada vez les creemos menos, las podemos reemplazar con mayor facilidad, y la confianza está dada por lo que estamos esperando y por lo que terminamos recibiendo. Por eso está bueno saber qué es lo que están buscando las personas, qué es al cual a qué cosas le prestan atención y qué cosas son las relevantes y valoradas para ellos. Una de las cuestiones que más esperan, primero lo colectivo, que mostrábamos hace un ratito, y la otra cuestión es básicamente que no se le traiga problemas. La vida es conflictiva, es estresante, el día a día trae conflictos, trae problemas. Lo que se espera de la marca que eligen por cualquier motivo o razón es que les ayude a reducir el estrés, que no les sumen un problema más. Y lo que nos pasa cuando tenemos problemas con nuestro proveedor de internet, de cable, que tenemos que llamar y que es complicadísimo poder resolver, pasa en todos los órdenes y en todos los mercados. Hay una demanda de hacerme la vida más fácil, hacerme sentir más tranquilo, en lo posible hacerme sentir feliz, pero esta felicidad no entendida como en términos grandilocuentes de la felicidad en la vida, sino que compré un producto o contraté un servicio y que cumpla esa función y que yo tenga en cuenta que no me va a traer un problema, no me va a repercutir o me va a causar algo más de dificultad a la que ya tengo con los problemas que todos tenemos a lo largo de la vida diaria. Y tiene que ver con esto, con buscar una satisfacción en la vida cotidiana, brindar tranquilidad. Las personas esperan básicamente eso, que no se les complique la vida. Y cuando las marcas en términos personales, los consumidores sienten que les ayudan, les resuelven, les facilitan un problema, está el camino casi conseguido. Y lo otro es lo colectivo, esto que hablábamos antes de sentir que esa marca apoya o hace algo por todos. El concepto de lo colectivo en función de la pandemia creció mucho la valoración de lo colectivo, y es algo a veces que está muy bueno llevarlo al frente y dárselo a conocer a las personas que muchas veces no lo saben, a veces lo damos por sobreentendido, las personas en general no lo saben y no lo tienen tan en cuenta. Vamos avanzando con el siguiente, que tiene que ver con el tema de la atención atomizada, decíamos, y esto nos abre como una primer paradoja, que tiene que ver con esta idea de que los usuarios nosotros pasamos un montón de tiempo, ¿no?, mirando la pantalla del celular, pero la verdad es que nunca antes fue tan difícil conectar realmente con las personas, y hay como un sentimiento de saturación publicitaria, ¿no?, a partir de lo que es la comunicación, ¿no?, en algún punto en la experiencia del usuario. Por otro lado, lo que vemos es que el concepto de las redes sociales en sí mismo se transformó, ¿no?, en muchos sentidos en el último tiempo, y esta idea de cambiar de sentido tiene que ver con esta relevancia de los espacios privados, ¿no? Y hemos escuchado hablar a Mark Zuckerberg, ¿no?, de Facebook, diciendo de que el futuro iba a ser privado después de mucho tiempo de haber dicho o de invitado, ¿no?, a las personas a compartir masivamente en las redes sociales toda su vida, pero de golpe empezó a entender que empezaba a tener más sentido las interacciones reales, mucho menos las métricas de vanidad. En un momento se habló de dar de baja inclusive los filtros, convertían, ¿no?, y a las personas, o cambiaban las caras de las personas para verlo uno, para luquear o verse uno mejor, ¿no?, y no tan real. Entonces acá hay un ejemplo muy concreto de esta idea del espacio privado, y esto que les comentaba antes de no necesariamente crear la conversación, sino ver de qué manera formar parte de esa conversación, que es un ejemplo de Netflix en México, que lo que hicieron ellos básicamente es crear una especie de como personaje, ¿no?, el personaje de la serie, esta madre solo hay dos, y básicamente lo que hicieron ellas, Ana Servin era ese personaje protagonista de esa serie, se metió en un grupo de madres y empezó a preguntarle a las madres un montón de cuestiones vinculadas justamente a la crianza, ¿no? Y empezó a recibir muchísimos comentarios y muchísimas recomendaciones y muchísimo apoyo también ante la problemática que ella había planteado, y la realidad es que después de todo ese ida y vuelta y esa conversación que había generado,
en ese espacio, ¿no? En esa comunidad, develó que se trataba realmente de una serie y que las invitaba a las mamás a poder descubrir esa serie y conocerla, ese nuevo lanzamiento de Netflix, ¿no? Y que fue bastante bien recibido. Pero acá otra vez es cambiar la mirada y poder entender justamente que hay un espacio privado que empieza a ser un emergente y empieza a cobrar relevancia. Y el tercer punto de atención tiene que ver con un poco lo que les contábamos antes del cambio de las redes sociales, que es lo que se está hablando de que será el futuro de Internet, que va a ser esta idea o esta conceptualización de Internet como un espacio híbrido, como un metaverso del que se está hablando muchísimo y que posiblemente también hayan escuchado hablar mucho, y de hecho nos llevaría a hacer un capítulo realmente aparte para poder hablar de todo esto, pero lo interesante es que estos espacios de conexión, estos espacios de atención, empiezan a replicar un poco todo lo que pasa en la vida real, ¿no? Empiezan a ser espacios de socialización, empiezan a ser espacios de aprendizaje, empiezan a ser espacios de entretenimiento, empiezan a ser espacios de debate. Hemos visto no solo huelgas dentro de videojuegos, sino también hemos visto a participantes o exponentes, por decirlo mejor, de la política relacionándose con nuevas generaciones a través de los videojuegos y de plataformas. Entonces hay que empezar a entender de que hay, como todo, ¿no? Como en su momento se crearon las rutas y luego aparecieron los carteles publicitarios, acá se está creando, se viene creando, se viene acelerando algo que se venía dando hace mucho tiempo, y se empieza a generar a partir de esto una nueva economía en donde empiezan a participar y a intervenir las marcas, pero bajo el modelo de lo que va a ser el avatar, ¿no? Esta idea de el alter ego de cada uno creado dentro de este ecosistema, al cual personalizamos, vestimos, y básicamente podemos vivir dentro de ese ecosistema y disfrutar en ese ecosistema y conectarnos dentro de ese ecosistema. Así que este realmente es algo que es para seguir muy de cerca y seguramente a tener muy en cuenta para ir viendo todos los cambios que se van a ir dando en esa dirección, y aprender, sobre todo aprender, digamos, porque posiblemente sea gran parte de lo que sea el futuro también de la comunicación, ¿no? En esta línea. Entonces, para ir a algunas acciones, ¿no? Recomendaciones de lo que hablamos de acá en el punto anterior es, cuando hablamos de la paradoja esta de la atención y a través de las pantallas, durante el siglo XX, acá suelo decir que algo que bien saben posiblemente es que las marcas se han construido sobre esta idea fuerte del posicionamiento, ¿no? El lugar que la marca ocupaba en la mente de las personas, y que básicamente lo que se buscaba era el momento de ir a la góndola, recordar aquello que la publicidad le decía para tomar esa decisión, y hoy empieza a esa extremidad a desplazarse de la cabeza a la mano, y esta idea de cómo detenemos ese pulgar, cómo trabajamos desde la curiosidad más que del impacto, ¿no? Esos grandes carteles de las grandes ciudades, esa comunicación en los ascensores hemos visto, cómo logramos que la curiosidad hoy sea el driver, ¿no? Para detener ese pulgar y justamente evitar en algún punto compensar ese rechazo a la publicidad, aprovechando la multiplicidad de pantallas y plataformas, pensando los mensajes justamente en línea con los hábitos y en los consumos en esas plataformas, para poder justamente conectar y reducir tal vez esa brecha que es tan difícil, ¿no? De atención. El tema de los espacios privados, bueno, acá hay un tema de legitimidad propiamente que tiene que ver con la legitimidad desde el punto de vista de las personas, ¿no? De esa conversación, y cómo entrar ahí, tal vez a primera vista puede ser algo difícil, por eso creemos que es muy importante poder trabajar siempre sobre la confección de audiencias que realmente no solamente sean afines a los productos y posicionamientos, sino también a los prototipos o los tribus que podemos pensar, ¿no? En términos de usuario, para que los mensajes que configuremos cada vez sean más relevantes y puedan tener esa legitimidad en esos espacios, como veíamos el caso de Netflix, ¿no? Participando en esa comunidad de mamás. Y el tercer punto, de las nuevas fronteras, esta cuestión que parece media futurista, pero que realmente la pandemia aceleró, ¿no? Esta idea del Second Life que de golpe era algo de ciencia ficción, que se volvió real y tangible. Empezar también a entender que a pesar de que tenemos esta dificultad de fragmentación de la atención, o que hay una atención atomizada, las personas en realidad no, están abiertas a ser sorprendidas por mensajes disruptivos y contenidos disruptivos, como hemos visto, ¿no? Recitales, trailers de películas, lanzamiento de películas. Digo, hay un contenido y un mensaje que puede disrumpir dentro de este tipo de entornos, que puede ser significativo y puede conectar con las personas. Digo, no generaría ese ruido. Por eso es muy importante siempre entender el contexto, ¿no? Sobre el cual vamos a trabajar la comunicación. Entonces vamos a ir con algunos ejemplos, y el primero
va a reforzar un poco lo que les comentábamos de la economía del avatar, y es un ejemplo de una marca de cerveza que esta gente en Malasia lo que hizo fue crear una experiencia digital, una experiencia en donde cada persona que se logueaba e ingresaba a esta plataforma podía crear su avatar propio, lo podía personalizar, y la experiencia básicamente consistía en una suerte de street food, ¿no? O lugar donde teníamos la posibilidad de acceder a diferentes restaurantes o puntos de comida, y esta experiencia digital estaba complementada con un montón de gaming o juegos que básicamente uno podía jugar como usuario para ganar recompensas y cambiar esos puntos después por experiencias dentro de la plataforma, pero también beneficios para comprar esos productos reales dentro de esos food trucks, por ejemplo, que estaban en este ecosistema y en esta plataforma. Y lo interesante es que acá había como una suerte de alianza con un last miler que se llama, ¿no? Que sería como una suerte de Rappi o un Globo, o en este caso un Delivery, que básicamente lo que permitía que las personas cuando compraban dentro, con su avatar dentro de una comida, ¿no? Dentro de esta plataforma, les llega la comida real, ¿no? A su casa, como se ve ahí la orden, ¿no? de este usuario que compró una cerveza y una rosa ahí medio especial, ¿no? Entonces, acá lo que empieza a ser interesante es que solemos pensar siempre y trabajar mucho en comunicación, en analizar el consumer journey, pero es interesante también pensar ese consumer journey en perspectiva con el content journey, ¿no? Con ese flujo de contenidos que hacen parte de la experiencia del usuario, y que de golpe los contenidos son los que se vuelven relevantes para las personas en estos entornos y en los entornos, digamos, en el ecosistema digital del que hablaba al inicio, por lo cual acá hay algo que nos permite darle como más, digamos, ese consumer journey o ese viaje del consumidor al cual estamos acostumbrados a analizar y a trabajar, ¿no? Y acá hay un caso para compartirles también, que es algo reciente, no sé si esto se ha visto demasiado porque fue algo más a nivel experimentación que trabajó Unilever, que fue entender cómo podían de alguna manera traccionar o hacer converger, mejor dicho, lo que es en los medios tradicionales con los medios digitales, ¿no? Entonces lo que hicieron ellos fue, a través de un influencer, tomar un horario de la primera mañana de Telefe y tener una serie, estas cápsulas de contenido en donde tenían una oferta bastante alta, era agresiva, podríamos decir, en ciertos productos, en este caso era decir, por tiempo limitado, y básicamente lo que buscaba esto era hacer una suerte de sprayet, ¿no? En tiempo real poder impulsar a la compra, y al mismo tiempo las plataformas digitales también estaban trabajando en esa línea, ¿no? Entonces, en definitiva, esto que hablamos de los diferentes universos, ¿no? Que veníamos, el mundo tradicional, o el mundo off y el mundo on, de golpe empiezan a pensarse en convergencia, o necesariamente en convergencia, para poder capitalizar y poder también actualizar, ¿no? el trabajo sobre medios, y otra vez está pensado desde el flujo del consumidor, o desde el content journey del consumidor, porque acá el aprendizaje que teníamos era que 2 de cada 3 usuarios, mientras miran la tele, están con el celu, ¿no? Y esto lo venimos hablando y escuchando muchísimo, pero lo importante es entender justamente qué espacio de oportunidad o participación es posible para las marcas, entendiendo, ¿no? Esos hábitos y esas conversaciones, y otra vez trabajar los medios para justamente conectar, entrar en esa lógica y en esa dinámica. Y acá un poco el sustento de investigación que tuvo esto que contaba Rodri recién, tiene que ver con cómo los medios facilitan la elección final o una experiencia satisfactoria de compra. Nosotros lo que fuimos analizando y estudiando a lo largo de los estudios que corremos, es en cada una de las etapas del journey ver cuáles son los medios que permiten un mejor entendimiento de cada una de estas etapas y cómo se vinculan entre sí. Y la verdad, esto que encontramos, y esto que contaba del caso recién de Malasia, de la cerveza, lo que tiene que ver con estas experiencias de contenidos, este contenido, no solo el contenido en sí mismo, sino el lugar en el que está inserto, cómo la experiencia se vive completa, para lo que es una etapa de awareness, de posicionamiento, de conocimiento de marca, junto con todas las experiencias o formato de video, ya sea video online o televisión, son los que garantizan lograr un mayor conocimiento. Pero fíjense, por ejemplo, que la televisión también impacta, y el video online también impacta en lo que es la parte de consideración. Cuando avanzamos un paso más de la awareness, o la marca ya está instalada, cómo lograr
que el consumidor prefiera esta marca en lugar de otra, cómo el peso del formato video adquiere cada vez más peso, y finalmente para la etapa de compra, el on media quizá, a través del propio sitio de la marca o las experiencias de producto, pero la interacción con redes o las propias aplicaciones de las marcas son los puntos de contacto más adecuados para cada una de estas etapas. De nuevo, tomando siempre en cuenta esta cuestión de la atención atomizada, esto de que es muy difícil llegar a las personas por la cantidad de estímulos que tenemos, quizá un poquito por lo que decíamos al principio, de sentir que no terminan creyendo tanto lo que las marcas tienen para decirles, o sentir que no les facilitan la vida. En los medios en los cuales las marcas están, también los consumidores necesitan sentir que es fácil y que no es algo complejo tener que ir a buscar a la marca. Estos son los medios o los puntos de contacto donde mejor se puede activar o lograr a partir de un contenido relevante, atrayente, que el consumidor preste atención y pueda ser impactado. Sí, acá también para reforzar un poco de las cuestiones que veníamos contando, ¿no? El manejo de los medios propios, ¿no? Lo que llamamos own media, es algo que es accesible, por supuesto, para las marcas, y así como veíamos, ¿no? Carrefour trabajando en sumar blockchain en sus marcas propias, digo, ahí hay un espacio posible y potencial para desde el medio propio poder resolver esas dificultades. En ese caso tenía que ver con la confianza, pero también podría ser el medio propio, como por ejemplo ese desarrollo de esa experiencia digital de la cerveza de Malasia, tiene el control la marca para poder resolver esa tensión que necesita, ¿no? Buscar del consumidor. Y los medios paid amplifican la experiencia y amplifican, digamos, la acción. Entonces, como decía Dani, acá es interesante entender esa sinergia para poder facilitar esa experiencia y conectar, ¿no? En algún punto. Creo que nos quedan 20 minutos y bueno, nos queda la última, vamos a llegar bien, vamos a tratar de cualquier cosita acelerar. Pero esta tercera, digamos, este tercer módulo, lo que en realidad va a ir mostrando son algunas cuestiones que creemos que son las que funcionan, ¿no? Realmente como aceleradores de lo que son los hábitos de consumo. El boom del e-commerce casi que no hace falta describirlo o explicar o contar demasiado respecto de esto. Es una tendencia macro que en Argentina realmente se impulsó y se impuso realmente muchísimo de la practicidad y la relevancia que cobró, y de hecho ha tenido muchísimos nuevos usuarios dentro, digamos, de esta lógica del e-commerce, obviamente acelerada por el contexto, en un punto. Las redes sociales, esto por ahí sí es interesante, que se han reconfigurado como marketplace, ¿no? Y bajando las barreras intermedias, decimos, porque en definitiva funcionando con esta dinámica, no solo han participado las grandes marcas, sino también las pequeñas y medianas empresas, pero también los consumidores o los usuarios en términos de calidad, mejor dicho, de emprendedores, ¿no? En algún punto. De manera que acá lo que empieza a haber es una suerte de desafío en el manejo de las redes sociales ya vista con perspectiva de negocio, ¿no? Y el tercer punto, que definitivamente es algo que viene estando en agenda, pero tal vez no de la manera que quisiéramos o realmente necesitaríamos, que es el tema del medio ambiente, que ahora Dani también va a hablar un poquito de esta cuestión, que es súper importante porque en definitiva, ahora lo vamos a charlar también, ¿no? Aquellas marcas que puedan entender esta lógica o la prioridad o la importancia que tiene, se volverá seguramente para estas marcas una ventaja competitiva en el corto, mediano y largo plazo también, seguramente, ¿no? Entonces, algunas cuestiones por ahí que tienen que ver con alguna recomendación o acción vinculada a estos temas tienen que ver con, cuando hablamos de e-commerce y hemos visto un montón de, digamos, un montón de usuarios nuevos y usuarios frecuentes, digamos, dentro de la plataforma, la compra digital, bueno, trabajar desde el foco de las marcas con los media partners, los data partners, para poder seguir profundizando en el entendimiento del consumidor, desde las redes sociales, y pensadas como en esta configuración como marketplace, entender justamente que lo que les decía antes, son una fuente de negocio estratégica y que de alguna manera nos lleva a pensar cómo vamos a reconfigurar nuestros servicios en un escenario que cada vez es más competitivo porque claramente empiezan a haber más players, ¿no? Más jugadores participando en este lugar. Y finalmente lo que les decíamos del tema del medio ambiente, que seguramente y sin duda ha sido
para aquellos que se comprometan con esto, con esta idea que les comentaba al inicio de camino, no salto, pero sí definitivamente una decisión en esta línea, se va a volver una ventaja competitiva. Y lo que estamos viendo, y se ven en muchísimos estudios, es que la preferencia, digamos, hacia productos y servicios que hagan algo para reducir, ¿no?, el impacto medioambiental, cada vez es mayor, ¿no? Y también inclusive una tendencia hacia pagar algo más por este tipo de productos. Entonces, algunos ejemplos, vamos a mostrarles dos ejemplitos que nos parecen tan interesantes, que son de Europa, pero que en algún punto los trajimos un poco para mostrar un poco esa mirada proyectiva, si se quiere, que sería, hoy acá estamos hablando de que en los próximos meses, posiblemente en los próximos 5 meses, esté muy instalado el tema de la ley del etiquetado frontal de los alimentos. Seguramente a muchas de las grandes compañías esto afecte a gran parte de su cartera de productos, pero también algo que se está viendo en otros países es esta idea del etiquetado de carbono, ¿no? Y este paso hacia otro driver de compra, o un driver de compra fuerte, que es esta idea de tener visibilidad del impacto, como les decía antes, que tiene en el medio ambiente los productos que consumimos. Y en este caso, en calidad de experimentación, como les decía, esta compañía, este retail, lo que hizo fue dar visibilidad dentro de su supermercado a estos productos que en realidad no eran todos, eran al menos 500, por lo menos es lo que veíamos que decía el reporte, ¿no?, que habían mapeado con una consultora. En esa cantidad de productos lo que habían hecho era llevarlos a esta lógica y ponerle al frente al consumidor esta señalización para que a la hora de tomar la decisión de compra pudiera ver y tener conciencia de esto. Entonces lo que ellos en algún punto querían medir era ver ese cambio de hábito posible o potencial en el consumidor si tuviera que tener en cuenta y evaluar estas variables, ¿no?, de cambio. Y entonces, un poco en esta misma línea, solamente para reforzar o mostrar otra forma, ¿no?, de que se está trabajando esto, es este caso en donde lo que se hizo fue categorizar en el e-commerce los productos en función de la huella digital, ¿no? Entonces los más claritos eran los que menos impacto tenían y los más oscuros los que más impacto tienen, y lo que se hizo fue desarrollar una especie de tienda pop-up, ¿no?, una tienda por un tiempo limitado, una tienda física por tiempo limitado, en donde lo que se le daba a las personas era un dinero ficticio, a cambio de dinero real, con lo que representaría el gasto semanal permitido o habilitado, ¿no?, de consumo de CO2, que eran, al menos semanal, eran 18 kilogramos, ¿no? Entonces, con ese presupuesto, uno que entraba ahí a esa tienda tenía que resolver la compra semanal, ¿no? Entonces, otra vez, creo que hay como una línea de experimentación y de búsqueda del entendimiento, ¿no?, del consumidor en esta línea, y que en algún punto, así como veíamos esos grandes aprendizajes de las otras dos, en este caso lo que nos empieza a mostrar es que no tiene tanta importancia tal vez la intermediación, ¿no?, desde las marcas, y porque la intermediación puede tener detrás, o suele tener detrás, cierta fricción, sino que más bien la posibilidad de habilitar el cambio, ¿no? Las marcas facilitando el espacio, facilitando el conocimiento, facilitando desde dar visibilidad para que ese cambio sea posible, y al mismo tiempo no solo generar este aprendizaje, ¿no?, para el consumidor, sino también aprender del consumidor para la marca, ¿no? Y acá lo que muestra, y recién los dos casos que compartía Rodrigo tenían que ver con dos países, Suecia y Dinamarca, dos países con bastantes problemas resueltos, y que veíamos que la confianza en las marcas en esos países estaba a niveles desplomados. Y acá lo que vemos en Meaningful es cómo la cultura define lo que las personas consideran correcto y por qué a veces se dificulta tanto poder lograr ser relevante o llamar la atención o que las personas crean. Y fíjense dónde nos ubica este mapa, esta matriz, Argentina, un país con una cuestión mucho mayor de empoderamiento, de mayor activismo. No son países como quizá los que vemos a la derecha del gráfico, donde son mucho más tradicionales, donde más los autoritarismos anclan mejor. Acá en Argentina hay una cuestión, digo, lo vemos todos los días, una sociedad que siempre tiene algo para decir, que siempre muestra su descontento, su disconformidad, sea la cuestión que sea, por suerte, pero esto marca y muestra cómo dentro de la cultura en la cual las marcas están insertas, cómo a veces
poder llamar la atención, ser creíble, y es algo tan importante. Y cómo tomar en cuenta lo que las audiencias tienen para decir. Nuestro país, al igual que España, Portugal, el resto de los países de Latinoamérica, Italia, nos parecemos un montón, son países en los cuales los consumidores tienen mucho para decir. Se sienten empoderados, sienten que sus mensajes llegan, o los tiran al viento y llegan. Y a partir de esto es esta cuestión de la falta de confianza, de cómo lograr, de que no es fácil engañar a los consumidores. No hay manera de hacerlo. Las personas están súper despiertas, están esperando que las marcas lo que tengan para decir sea creíble y relevante, y llegar de una manera interesante y que no complique la vida. Esta cuestión de sentirnos de que las marcas a veces complican la vida, o que no están insertas, o que hablan otro idioma, al contrario de la comunidad o de la sociedad. Eso es lo que están esperando las personas. Sí, total, como que esto también empieza y termina en el mismo punto, ¿no? La apertura a escuchar y el rol activo que tienen las personas, y esto que hablábamos de, como Dani decía, de comunidad, ¿no? Este intercambio, este aprendizaje, experiencia, experimentación para entender mejor. Localmente seguramente tengamos una oportunidad muy grande ahí, porque hay una predisposición muy alta a expresar, ¿no? A expresar la disconformidad, o lo bien y lo bueno y lo malo. Dale, dale. Por eso, sí, y acá esto, lo que veíamos del medio ambiente, y lo comentaba Rodrigo hace un ratito, acá hay un dato, digo, no nos sorprende esta cuestión de que las personas esperan que las marcas cuiden el medio ambiente y sean responsables. No es algo que nos sorprenda. Sí, lo que nos sorprendió mucho es que hasta hace muy poquito tiempo esta cuestión era una preocupación muy ciudadana, muy políticamente correcta de las personas de núcleos urbanos, que tenían un compromiso con el medio ambiente, de alguna manera no muy fuerte, o algo menor, nunca es menor, pero bueno, no tan marcado. Ahora lo que encontramos fue que las personas que viven en lugares de entorno más rurales, el compromiso con el medio ambiente aparece como más fuerte. Espera que las marcas que consumen sean responsables con el cuidado del medio ambiente. Y hay una cuestión pragmática en esto, claramente. ¿Por qué? Porque cuando el medio ambiente se complica, o hay problemas ambientales, sequías, inundaciones, básicamente termina destruyendo su desarrollo económico. Entonces aparece el cuidado del medio ambiente, de nuevo, una nueva mirada, salir de la cuestión bien pensante del cuidado del medio ambiente y enfocarnos en una cuestión pragmática. Hoy por hoy las personas esperan el compromiso del medio ambiente como una cuestión real y una preocupación tangible del desarrollo económico. Es algo central, es muy novedoso esto. Esto no aparecía hasta hace muy poco. Con lo cual tenerlo en cuenta y prestarle atención es algo invaluable a partir de estos momentos. Totalmente. Nos quedan 10 minutitos y creo que ya estamos, pero así llegamos a esto, a responder un poco esta idea de cómo anticipamos, ¿no?, la agenda de mañana, un poco en función de todo lo que estuvimos conversando, les estuvimos compartiendo, y para hacer como un resumen de todo lo que vimos, creemos que es interesante esta idea de pasar de pensar los puntos de contacto a pensarlos en puntos de confianza, y esto resolvería de algún modo, ¿no?, esta idea de recuperar esa confianza, entendiendo la búsqueda, ¿no?, la necesidad de la transparencia, también el compromiso y esta comunidad, ¿no?, este sentido de comunidad del que hablamos. Tener en cuenta que el consumer journey es interesante, o se puede potenciar, si lo pensamos en perspectiva con el content journey, ¿no?, con este flujo de contenidos, y de ahí poder captar esa atención. Y hablamos de la curiosidad como una suerte de posibilidad, ¿no?, versus el impacto de la curiosidad, y entender cuáles son esos espacios frecuentes y habituales en donde se mueven las personas, ¿no?, nuestras audiencias o nuestros públicos objetivos. Y el tercer punto, que es un poco lo último que estuvimos charlando, es esta idea de pasar de la intermediación a habilitar ese cambio posible para conectar con los hábitos de consumo, o conectar con aquello que a las personas les importa, les interesa, les preocupa. Por eso es que hablamos de cercanía o proximidad, y por eso es que hablamos también de empatía. Esa empatía es ponerse en el lugar del otro, y en esa empatía, y dentro de esa empatía también aparece esta cuestión tan fuerte, o por lo menos creemos que es fuerte, del tema del medio ambiente. Por eso es que también le hablábamos al principio de pensar la agenda por ahí de los próximos años, ¿no? Esto evidentemente es actual, pero sin duda va a ser algo muy latente en lo que sigue. Así que, bueno, eso es un poco lo que trajimos para compartirles hoy. ¿Sí?
Bueno, Claro, muchas llegamos gracias. justito. Sí, perfecto. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Daniel. Ahí, si alguien quiere hacer alguna consulta por el chat o se quiere habilitar su propio micrófono, ya está configurada. Rodrigo, en este cambio permanente que nos estás describiendo, vemos muchas veces justamente es el consumidor que es muy cambiante en sus opiniones y eso afecta nuestra costumbre de construir fidelidad, porque vemos que está en gran parte desapareciendo la fidelidad de marca, o por lo menos la fidelidad a un discurso constante. A veces tenemos que innovar de la misma forma que el consumidor es cambiante, tenemos que cambiar nuestro discurso para seguir manteniéndolo fiel. ¿Qué nos puedes contar sobre eso a través de en tu investigación? ¿Cómo podemos mejorar la fidelidad a las marcas? Dani, no sé si vos también querés sumar también un poco de Meaningful, creo que eso estaba mucho, y más en un contexto que veníamos viendo, ¿no? De lo que escribíamos como la era del cinismo, ¿no? Esta idea de desconfianza generalizada y muy grande. Entonces, Sí, hay una diferencia muy marcada entre lo que las personas esperan y lo que las marcas reciben. Una pregunta es, espero que las marcas comuniquen con honestidad acerca de lo que hacen, 80% esperan eso. Y las marcas lo hacen, 20%. 20% cree que las marcas lo hacen. Ahí aparece esta cuestión de confianza. Por eso nosotros lo que veíamos es que hay aspectos que a veces no se están llevando al frente y que son de una relevancia terrible para las personas. El tema de marcas que dan trabajo. A veces estamos hablando de marcas grandes, que son marcas que emplean un montón de gente, están insertas en infinidad de lugares del país, y por ahí vos no lo sabés, no lo tenés presente, y es algo que el consumidor valora un montón, y por ahí venís con un mensaje grandilocuente de solucionar o permitir algunas cosas que el consumidor no lo cree. No lo cree porque la experiencia termina siendo insatisfactoria, la experiencia post-compra no termina siendo satisfactoria. Hay una cuestión muy clara de sentir que buscar facilidad en la vida cotidiana. Y la verdad que a veces se olvida esto, es lo que buscamos todo el tiempo. Y a veces las experiencias que terminan recibiendo de las marcas van en contrario de esto. Hay un aspecto central que tiene que ver con el mensaje no creerlo del todo. Y por eso hablábamos de qué manera se interactúan los contenidos, cuáles son los tipos de contenidos preferidos, que obviamente después se tienen que reflejar en las acciones, pero a los cuales las personas terminan prestándole atención o terminan minando la credibilidad de las marcas. Esta diferencia entre expectativa y realidad me parece que es el dato más importante que se ve del estudio. Ahí está la confianza, la pérdida de confianza. Sentir que las marcas dan mensajes grandilocuentes que no se sustentan con las acciones que llevan día a día. Sí, total, es como que tiene como esas dos caras, ¿no? Tiene por un lado esa parte de expectativa, cuánto espero que la marca contribuya, digamos, a mi bienestar, y la realidad que no se condice con eso, pero también al mismo tiempo después aparece algo que lo pone más en tensión, que es esta idea del washing que empezamos a ver en todas las categorías, ¿no? El pink washing, el green washing, toda esta cuestión de una suerte de, por ponerlo en un término, de bullshit generalizado, en donde hay mucha desconfianza desde el punto de vista de lo que están haciendo las marcas y la credibilidad que tienen, e inclusive también en perspectiva con la historia que tienen, la trayectoria que tienen ciertas marcas para hablar, o la legitimidad que tienen, ¿no? Para hablar de ciertas cuestiones y otras no. Entonces hay mucho de esta cuestión de aprovechamiento del momento, que era un poco lo que les decíamos en una de las partes de la presentación, que es más a largo plazo, no es tan claramente no es desde el oportunismo, sino desde la relevancia y desde el propósito que pueda llegar a tener una compañía y una marca, porque evidentemente del otro lado hay un consumidor, hay usuarios y personas que codifican rápidamente, entienden rápidamente, y acá, por poner un ejemplo, hemos visto cómo marcas en el último tiempo han bajado su comunicación en cuestión de minutos o segundos, ¿no? Por justamente no tener esa coherencia o esa fiabilidad, ¿no? Esa legitimidad en cuestión de ciertas temáticas que han abordado. Entonces, es bastante amplio, está buenísima la pregunta, Filip, porque tiene como muchas capas, ¿no? Para poder analizarla.